Aquel día comenzó como cualquier otro, o al menos eso creí. El café humeaba sobre la mesa, el reloj marcaba las 6:30 y el sol apenas se filtraba por las cortinas. Mi esposa, Laura, tarareaba una melodía en la cocina mientras preparaba el desayuno. Durante 30 años esa escena había sido mi rutina, mi refugio, mi certeza de que la vida, a pesar de todo, tenía sentido. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire, un silencio detrás de su voz, un temblor en su forma de mirarme. Mientras ella subía a ducharse, escuché el sonido familiar de una notificación. El teléfono de Laura vibró sobre la encimera. No suelo revisar lo que no me pertenece. Nunca lo hice. Pero algo en mi pecho me empujó a hacerlo. Una corazonada, o tal vez un aviso del destino. Deslicé la pantalla. Un mensaje. Solo una línea. Pero bastó para partirme el alma. Avísame cuando él se vaya. El remitente. Roberto. Mi vecino. Mi amigo. El hombre con quien jugaba dominó los domingos y con quien compartía cervezas en el jardín. Sentí como la sangre se me congelaba. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que mis ojos me engañaran. Pero no. Era claro, crudo, demasiado real. Cerré el celular con cuidado. No grité, no hice preguntas, no rompí nada. Solo me quedé allí, inmóvil, observando el reflejo de mi cara en la pantalla apagada. Un hombre que había construido su vida con esfuerzo, fidelidad y ternura, reducido a un fantasma en su propia casa. Subí las escaleras fingiendo calma. Laura seguía en el baño, tarareando. Le dejé una taza de café junto al espejo, como cada mañana. Cuando salió me sonrió. ¿Ya te vas, amor?, preguntó con naturalidad. Sí, respondí, con una voz que no era mía. Me acerqué, la besé en la frente y susurré. No trabajes mucho hoy. Bajé las escaleras con paso firme. Tomé las llaves del coche, abrí la puerta y la cerré sin hacer ruido. Pero no me fui. No podía irme. No después de leer aquello. Me quedé de pie en el pasillo, respirando despacio, escuchando sus pasos sobre el piso de arriba. Algo dentro de mí ardía. No era solo dolor. Era una mezcla de traición, miedo y lucidez. La lucidez fría de quien ha perdido todo y, por lo mismo, ya no tiene nada que temer. Entonces recordé el viejo baúl del garaje, donde guardaba herramientas, cables y algunas cosas que Laura nunca quiso que tirara. Entre ellas, una vieja cámara que había usado en mis tiempos de técnico. La revisé. Aún funcionaba. Tomé cinta adhesiva, la fijé bajo la cama y la apunté hacia la puerta. Luego apagué las luces, abrí ligeramente la ventana y dejé el cuarto como si nada hubiera pasado. Miré mi reloj, las 7:05. El momento exacto en que, según mis sospechas, Roberto solía pasar frente a nuestra casa antes de ir al trabajo. Regresé al pasillo, respiré hondo y tomé una decisión. Subí nuevamente, en silencio. Laura hablaba por teléfono. Su voz era suave, casi nerviosa. Alguien al otro lado de la línea reía. No logré escuchar todo, solo una frase que me heló. Sí, en cuanto se vaya, te aviso. No esperé más. Me arrastré despacio, con la habilidad de quien no quiere ser descubierto, y me metí debajo de la cama matrimonial. El polvo me llenó la nariz, el corazón me golpeaba las costillas, pero no podía moverme. Todo en mí gritaba que era una locura, y sin embargo no había vuelta atrás. Minutos después escuché sus pasos. Laura bajó, abrió la puerta principal y un silencio denso llenó la casa. El tipo de silencio que precede a una tragedia. El reloj del pasillo marcó las 7:10 cuando escuché la segunda puerta abrirse, la del jardín. Luego, una voz masculina. ¿Estás solo?, preguntó Roberto. Sí, respondió Laura con un hilo de voz. Se fue hace rato. Mis manos se cerraron en puños. Podía ver desde el hueco de la colcha los pies de ambos moviéndose por la habitación. Roberto caminó hasta el armario y escuché el sonido metálico de algo que dejaba caer dentro. No eran besos, no eran caricias. Era el sonido de un objeto pesado, una bolsa, algo que golpeaba la madera. Entonces lo entendí. No era solo traición, era un plan. No sabía si yo era el objetivo, pero algo me decía que debía permanecer callado un poco más.
Apreté los dientes, y mientras los observaba moverse, cada segundo se volvía un cuchillo clavándose más hondo. Laura habló primero. «No puedo hacerlo, Roberto. No así. Ya es tarde», respondió él. «Ya firmó el seguro. Todo saldrá como dijimos». Mi respiración se detuvo. ¿Seguro? ¿De qué hablaban? ¿Acaso planeaban algo contra mí? Cada palabra era una nueva herida, cada silencio, una confirmación. Roberto siguió. «Solo necesitamos esperar un par de días. Nadie sospechará». Laura sollozó. «No quiero que le pase nada». «¿Nada?», dijo él con frialdad. «Entonces debiste pensarlo antes de gastarte el dinero en tu hermano. Esto ya no es negociable». Mi mente giraba. El aire se volvió espeso. El traidor no era solo el vecino, sino la mujer con la que compartí media vida. Y sin embargo algo en su voz me detuvo. Miedo. No era amor lo que unía a Laura y a Roberto. Era terror. Roberto se acercó más. Sus pies se detuvieron frente a la cama. Yo podía oler su perfume barato, el mismo que siempre llevaba cuando venía a ayudarme con el jardín. Escuché el sonido de una cremallera, el roce de una tela, y luego un clic metálico. Un arma. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que lo oirían, pero no lo hicieron. Yo sí los oía a ellos. Cada palabra, cada respiración. Laura lloraba. «Por favor, no lo hagas aquí». «Entonces que no vuelva», dijo él. «Que desaparezca». «No lo entenderás», susurró ella. «Pero lo que planeas no es justicia, es condena». No pude más. Deslicé la mano lentamente hasta el borde de la cama, donde guardaba un control remoto diminuto. Presioné el botón. El sistema de grabación comenzó a registrar todo. Esa era mi trampa. Y ellos habían caído. 5 minutos después, el destino decidió hablar. El teléfono de Laura sonó. Ella contestó, temblando. «Sí». Su rostro cambió de color. «¿Qué?» «La policía viene para acá». Roberto dio un paso atrás, y yo, debajo de la cama, ya lo tenía todo preparado. Lo que estaba a punto de suceder, nadie, absolutamente nadie, podría olvidarlo. No sé cuánto tiempo estuve allí, tendido bajo la cama, con el corazón en los oídos y el alma suspendida en el aire. El suelo estaba helado, áspero, y cada respiración mía parecía un trueno, pero no podía moverme. Si lo hacía, todo habría terminado demasiado pronto. Desde ese rincón oscuro, veía el reflejo de sus sombras moverse por el suelo, recortadas por la luz que entraba desde la ventana. Podía distinguir sus pasos, la tensión en sus voces, los movimientos nerviosos de Laura. No era la imagen de una mujer enamorada, era la de alguien atrapado. «Roberto, te lo ruego, no digas eso», suplicaba ella. «Ya está hecho», respondió él con voz seca. «Solo falta que el idiota no sospeche nada». «No lo llames así», murmuró Laura conteniendo el llanto. «¿Qué, te duele?», rió. «Te recuerdo que fue idea tuya ponerlo todo a su nombre». Mi respiración se detuvo. Mi nombre, mi vida, mi casa, todo lo que había construido durante años, ¿era parte de un plan? El mundo comenzó a girar dentro de mi cabeza. Escuché el sonido de unos papeles que caían al suelo y luego algo aún peor. Un encendedor, una chispa. La voz de Roberto sonó como un susurro venenoso. «Cuando el fuego empiece, será un accidente». «No», gritó Laura. «Eso no estaba en el trato». Mi cuerpo entero se tensó. Fuego. Accidente. Querían matarme. Durante un segundo, olvidé que debía mantenerme oculto. Mis manos temblaban. Mi respiración se aceleró. Laura cayó de rodillas, llorando. «Te lo ruego, Roberto, no lo hagas. No puedo vivir con eso». «No tienes elección», dijo él. «O lo haces, o lo cuento todo». «Lo cuento todo». Esa frase quedó flotando en mi mente. ¿Contar qué? ¿De qué hablaban? Entonces entendí que había algo más detrás de esa historia. No era solo traición, no era deseo, era miedo. Laura no era su cómplice voluntaria, era su rehén. El silencio se hizo pesado. Roberto encendió un cigarrillo y caminó por la habitación, dejando caer la ceniza sobre mi alfombra. «Mañana, cuando él se vaya otra vez al trabajo, lo haces». «¿Y si sospecha?», preguntó ella. «No sospechará. Los hombres como él confían hasta el final, y eso los mata». La frase me atravesó como un cuchillo,
porque tenía razón. Había confiado ciegamente, como un tonto, sin ver las grietas que crecían a mi alrededor. Vi cómo Laura se sentaba en la cama, hundiendo la cara entre las manos. Su llanto era real, no de culpa, sino de desesperación. En ese instante, algo dentro de mí cambió. No sentí odio, sentí lástima, por ella, por mí, por la vida que habíamos destrozado sin darnos cuenta. Roberto se levantó y caminó hacia el armario. Abrió una caja metálica y sacó una carpeta. Desde mi escondite, pude ver el brillo de un sobre con mi nombre escrito. Juan Castillo. Aquí está todo, dijo. El seguro, la póliza, las firmas. Si dices una palabra, vas con él. Laura se levantó de golpe. Eres un monstruo. Y tú una idiota que creyó que podría mentirme, gruñó él. Ahora termina lo que empezaste. Ella temblaba. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El teléfono de Laura sonó otra vez. Un número desconocido. Ella contestó con la voz entrecortada. Sí. Del otro lado, silencio. Luego una voz metálica, fría. Señora Castillo, hablamos de la aseguradora. Solo confirmamos su solicitud para mañana a las 8. El seguro, la póliza, la prueba. Roberto le arrebató el teléfono, cortó la llamada y maldijo. ¡Idiotas! ¿Por qué llaman ahora? Laura retrocedió temblando. Roberto, ya no quiero esto. Me da igual el dinero. Él la tomó del brazo. Nadie se sale del trato. Su tono era brutal. Yo apreté los dientes con tanta fuerza que sentí el sabor del metal en la boca. Mi mente se nubló, y sin pensarlo, deslicé la mano hacia la caja de herramientas que había dejado debajo de la cama. Mis dedos rozaron el mango frío de una llave inglesa. Si la cosa se descontrolaba, no dudaría. En ese instante, escuché algo más. Un motor. Alguien se detenía frente a la casa. Roberto se asomó por la ventana. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, respondió Laura confundida. El sonido de una sirena lejana rompió el aire. Ambos se miraron, tensos. El teléfono de Laura vibró otra vez. Esta vez un mensaje. Vienen por ti. El color desapareció del rostro de Roberto. ¡Nos delataron!, gritó. ¿Qué?, preguntó ella. ¡Nos delataron!, repitió desesperado. Tú hablaste. La empujó al suelo. Yo no lo pensé más. Salí de debajo de la cama con un salto. El tiempo pareció detenerse. Laura gritó. Roberto se giró hacia mí, incrédulo. ¿Tú? ¿Aquí?, le apunté con la llave inglesa en alto. Sí, dije con voz temblorosa. Aquí, donde siempre estuve, viendo cómo lo destruían todo. Sus ojos se abrieron como platos. Trató de hablar, pero ya era tarde. El sonido de los motores se acercaba. La policía estaba afuera. ¿Qué hiciste?, gritó él. Nada, respondí. Solo los escuché. Todo está grabado. Se quedó helado. Miró el armario, miró el celular, miró a Laura. Ella, llorando, susurró. Juan, yo no quería. Él me obligó. Lo sé, dije. Lo sé todo. Roberto dio un paso atrás buscando escapar, pero las sirenas ya estaban frente a la puerta. Golpes, voces. Policía, abra la puerta. Y entonces, sin previo aviso, el infierno se desató. Roberto corrió hacia la ventana. Yo avancé un paso. El ruido de la madera rompiéndose llenó la habitación. Laura gritó, y en medio del caos lo vi, su mano metiéndose en el bolsillo, sacando algo metálico, brillante. Un arma. ¡No!, grité. El disparo resonó como un trueno. El humo llenó el aire. Y todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo, con un zumbido en los oídos. Laura lloraba a mi lado. La policía había irrumpido. Roberto yacía en el piso, inmóvil, su arma a unos metros. Un agente se acercó. ¿Está bien, señor Castillo?, asentí aturdido. Sí, solo necesito aire. Miré a Laura. Ella no podía mirarme, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Y mientras la ambulancia se llevaba el cuerpo de Roberto, yo solo podía pensar en una cosa. La traición no siempre viene del odio. A veces nace del miedo. Pero algo me decía que la historia no había terminado, ni de lejos. Esa noche no dormí. El sonido de la sirena aún resonaba en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía a Roberto cayendo al suelo, el arma soltándose de sus manos, la mirada de Laura llena de terror y culpa. El aire olía a pólvora y a mentira. La policía se había llevado el cuerpo, los peritos revisaron todo, y al final, cuando la casa quedó vacía, me quedé solo en el silencio más pesado de mi vida. Ni siquiera supe qué sentir. Rabia, tristeza, alivio, decepción, era todo eso junto. Y algo más, curiosidad, porque, aunque pareciera que todo había terminado, yo sabía que no. Laura lloraba, temblaba, decía que Roberto la había manipulado, amenazado, arrastrado a ese infierno. Pero en mi mente había algo que no encajaba. Si todo era miedo, ¿por qué el seguro? ¿Y por qué tantas mentiras antes del disparo? Encendí una lámpara, busqué en el armario la caja metálica que Roberto había abierto y me senté en el suelo. Dentro había papeles arrugados, recibos, sobres con mi nombre y algunos contratos. Todos tenían algo en común: mi firma falsificada. El corazón me dio un vuelco. En esos documentos aparecía como si yo hubiera transferido mis ahorros a una cuenta conjunta de Laura y Roberto. El dinero de toda una vida, mis años de esfuerzo, de trabajo, de madrugadas sin descanso, todo había desaparecido con tinta y mentiras. Apreté los dientes. Por un momento pensé en despertar a Laura y exigirle explicaciones, pero algo dentro de mí se impuso. No aún, no hasta saberlo todo, no hasta entender hasta dónde llegaba su engaño. Decidí que sería paciente. Por primera vez en mi vida, usaría el mismo silencio que ellos usaron contra mí. Fui a la cocina, serví un café y me senté frente al reloj del comedor. Las agujas parecían inmóviles. Pensé en mi padre, en lo que solía decirme: el que actúa con ira se quema, el que espera aprende a encender el fuego en el momento justo. Eso haría: esperar, observar, encender el fuego cuando nadie lo esperara. Al amanecer, Laura bajó las escaleras. Sus ojos estaban hinchados, la voz quebrada. «No puedo creer lo que pasó», dijo apenas me vio. «Yo tampoco», respondí sin mirarla. Ella se acercó. «Juan, tienes que creerme. Él me amenazó, me chantajeó. No hace falta que me expliques ahora. La policía se encargará», interrumpí. «Pero solo quiero descansar». Laura asintió, pero su respiración la delataba. No era la de alguien que busca perdón, sino la de alguien que aún esconde algo. Esa mañana la observé con atención. Cada movimiento, cada palabra, cada llamada telefónica. Ella pensaba que yo estaba hundido, roto, pero no. Por dentro me había vuelto hielo, y el hielo, cuando se rompe, corta más que el fuego. Al día siguiente, fui a la comisaría. Pedí hablar con el inspector del caso. Le conté lo que había escuchado, las pruebas que tenía, los documentos falsificados. Él tomó nota, pero su expresión cambió cuando mencioné el seguro. «¿Qué clase de seguro era?», preguntó. «Uno de vida, firmado hace 2 meses». «¿A nombre de quién?». «De mi esposa». El inspector frunció el ceño. «Curioso, su esposa declaró que usted no sabía nada de eso». Me quedé mudo. Ella lo había admitido. No podía negar más. El engaño ya era evidente. El policía suspiró. «Mire, señor Castillo, entiendo su situación, pero si su esposa fue manipulada, podríamos considerarla víctima también». Lo miré fijo. «¿Víctima?», repetí, sin poder contener una risa amarga. «¿Sabe cuántas firmas falsas hay con mi nombre?». «Lo sé, pero los peritos deben confirmar que no fueron hechas por usted». Asentí. «Entonces lo esperaremos, pero mientras tanto, no diga nada de mi parte». Salí de allí con la mente clara. Tenía que actuar con estrategia, y para eso necesitaba pruebas. No bastaba con sospechas. Esa tarde revisé las grabaciones del sistema de cámaras que había colocado. Al principio solo había caos y gritos, pero en una de las noches anteriores, mientras yo dormía, Laura había entrado al estudio y había hecho una llamada. Su voz era distinta, casi profesional. Decía: «Sí, todo está en marcha. Él no sospecha nada. Mañana firmamos los papeles del seguro». Luego, silencio. Y al final una frase que me atravesó el alma. «Por fin podré irme de esta casa». Apagué el video. Mis manos temblaban. La rabia subió como un fuego lento desde el pecho. Pero no grité. No rompí nada. Me limité a escribir una frase en un cuaderno.
El dolor no se grita, se demuestra. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Yo actuaba normal. Desayunábamos juntos, hablábamos poco, fingíamos que todo era parte del duelo. Ella, cada tanto, intentaba tocarme la mano o sonreír, y yo respondía con amabilidad, pero con distancia. Quería que sintiera que había bajado la guardia. Mientras tanto, seguía mi propio plan. Visité al notario, actualicé mi testamento, abrí una nueva cuenta y transferí el poco dinero que me quedaba. Luego compré un pequeño grabador de voz, lo instalé en el jarrón de la sala y esperé. No tardó mucho. 3 días después, Laura volvió a hacer una llamada. Sí, lo del seguro no resultó como queríamos, dijo. Pero hay otra forma. Tengo los papeles del testamento. Si logro que firme el nuevo, todo será más fácil. Mi sangre se heló. El Nuevo Testamento. Así que ese era el segundo acto de su obra. Apagué el grabador, me serví una copa de vino y me quedé mirando la llama de una vela. Cada destello me recordaba que la venganza no siempre es castigo. A veces es enseñanza. A partir de esa noche, supe que no necesitaba hacerle daño. Solo tenía que dejar que la verdad se revelara por sí sola, cuando ya no pudiera negarla. Y para eso, el escenario debía ser perfecto. Mi casa, su mentira y mi silencio. El silencio de quien ya lo ha perdido todo, y por eso mismo puede hacerlo todo. Pasaron 3 días en una calma tan falsa que dolía. Laura caminaba por la casa como si nada hubiera ocurrido, fingiendo normalidad, preparando café, abriendo las cortinas, saludando a los vecinos. Por las noches, su respiración junto a la mía sonaba distinta, más corta, más alerta, como la de alguien que teme que la oscuridad le devuelva lo que hizo. Y, sin embargo, yo seguía sonriendo, porque ya había dejado de ser su víctima, ahora era su sombra. El dolor, cuando se enfría, se vuelve precisión, y yo estaba más lúcido que nunca. Había instalado 3 cámaras nuevas, una detrás del televisor, otra en la lámpara del pasillo, y la tercera, la más importante, dentro de la vieja caja de música que Laura amaba desde siempre. Esa caja había sido un regalo mío, años atrás. La ironía me pareció perfecta. El mismo objeto que antes representaba amor, ahora sería el guardián del final de sus mentiras. Conecté las cámaras a mi laptop y me aseguré de que transmitieran sin interrupciones. Quería verla moverse, escuchar cada palabra, observar los gestos que yo había ignorado durante décadas. El rostro de una persona culpable tiene su propio lenguaje, y yo iba a aprenderlo. La primera noche no hubo nada. Laura se acostó temprano. La segunda tampoco. Pero la tercera, a las 11:20 de la noche, escuché el sonido que había estado esperando. El timbre del teléfono. Una llamada. Me senté frente a la pantalla. La imagen de la cámara de la lámpara mostraba a Laura levantándose con cuidado, mirando hacia mí, que fingía dormir, y saliendo del dormitorio en silencio. La seguí con los ojos a través de la cámara del pasillo. Su sombra se detuvo junto al mueble del comedor. Marcó un número. Esperó. Y luego habló. Ya está todo listo, pero necesito tiempo. La voz del otro lado sonó clara, masculina, pero no era Roberto, era otro. No tenemos tiempo, Laura, dijo el hombre. Él ya fue a la policía. Si abre la boca, perdemos todo. No lo hará, susurró ella. Me cree. Está confundido, vulnerable. Sentí un golpe en el pecho. Así que había otro hombre, otro cómplice, otro nivel de mentira. Y esta vez no parecía un chantaje. Había complicidad real. Escúchame, continuó ella. Cuando el seguro se cancele habrá otros fondos. Él no sospecha que yo abrí otra cuenta con su nombre. El hombre soltó una carcajada. Eres más lista de lo que pensé. No me subestimes, respondió ella, con un tono que jamás le había escuchado. Lo tengo todo bajo control. La grabación seguía, cada palabra cayendo sobre mí como una piedra. Era su voz, su mente fría, su nuevo rostro. No había miedo, ni arrepentimiento, ni rastros de la mujer que conocí. Solo una estratega calculadora hablando de mí como de un número, un obstáculo, un trámite. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente apagué la grabación y anoté la hora exacta. 23:24.
Ese sería el minuto que cambiaría todo. Al día siguiente, preparé café para ambos como siempre. Ella bajó las escaleras con el cabello suelto, fingiendo una sonrisa. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, bastante. Mentí con naturalidad. Yo también. Tuve un sueño raro. ¿Ah, sí? Sí. Soñé con Roberto. La miré a los ojos. No desvió la mirada. Era buena, demasiado buena, pero no sabía que mientras hablaba, la cámara dentro de la caja de música seguía grabando cada gesto, cada mirada, cada palabra. ¿Y qué soñaste?, pregunté. Nada importante, solo que me pedía perdón. Curioso, respondí sonriendo. Yo soñé lo mismo. Se congeló por un segundo. Solo un segundo, pero bastó para que su rostro se quebrara, aunque intentó recomponerse enseguida. Sirvió café, dio un sorbo y cambió de tema. Pero yo ya lo había visto. Esa grieta minúscula, ese temblor en su voz. Era culpa. Pasé el día actuando normal. En el trabajo no hablé con nadie. Solo pensaba en esa llamada, en esa voz desconocida. ¿Quién era? ¿Un abogado? ¿Un cómplice financiero? ¿Alguien más de la aseguradora? ¿O quizás un amante nuevo? La idea me dolió, pero no me distrajo. Mi objetivo era otro, confirmar todo. Regresé a casa temprano y revisé el registro de llamadas del teléfono fijo. Había un número recurrente, con prefijo de otra ciudad. Lo anoté. A las 9 de la noche marqué. Una voz masculina respondió. «¿Laura?» Colgué. El corazón me golpeó el pecho. Tenía la prueba. Tenía la hora, el número, la grabación. Solo faltaba una cosa, la verdad completa. Esa noche, mientras Laura se duchaba, coloqué un pequeño micrófono en el interior del armario. Era casi invisible. Luego encendí la laptop y activé las 3 cámaras al mismo tiempo. Esta vez no quería una conversación. Quería un monólogo. Quería verla hablar sola, cuando creyera que nadie la escuchaba. Y la vi. A medianoche, Laura se miró al espejo. Con los ojos rojos, el rostro cansado, susurró. «Lo siento, Juan. No era así como debía terminar». Guardé silencio, mirando la pantalla con el alma en suspenso. Ella se sentó en la cama, tomó una foto nuestra y la apretó contra el pecho. «Perdóname», dijo en voz baja. «Yo solo quería salvarnos». Salvarnos. Esa palabra me perforó el corazón, porque en medio de tanta mentira, esa frase sonaba sincera. Por un instante, dudé. ¿Y si todo había empezado con una buena intención que se torció? ¿Y si Laura había sido empujada por la desesperación, no por la maldad? La duda es peligrosa, a veces más que el odio, porque abre la puerta al perdón antes de tiempo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Apagué las cámaras, apagué la luz, y me quedé mirando el techo. Tenía las pruebas, las grabaciones, los números, pero también tenía el corazón dividido entre el rencor y la compasión, entre el deseo de justicia y la necesidad de entender. A partir de esa noche, supe que el plan debía cambiar. Ya no se trataba solo de exponerla, se trataba de comprender hasta dónde puede llegar el amor cuando se disfraza de traición, y para eso debía seguir actuando, frío, paciente, invisible, como un hombre que escucha el eco de su propio corazón antes del golpe final. El amanecer llegó silencioso, con un cielo de un gris casi metálico. Abrí los ojos antes que el sol y supe que ese día marcaría un punto sin retorno. Había pasado semanas observando, grabando, esperando. El tablero estaba listo. Solo faltaba un movimiento, el mío. Laura dormía a mi lado, respirando despacio. En su rostro aún había belleza, pero ya no era la mujer que conocí. O quizá nunca la conocí. Quizá solo amé una versión suya que yo mismo inventé. Una ilusión hecha de ternura y recuerdos. La verdad, ahora lo sé, puede pudrir incluso los amores más profundos. Me levanté sin hacer ruido y preparé café. Encendí el televisor, no para escuchar noticias, sino para cubrir el sonido de mis pensamientos. El vapor subía de la taza, igual que el humo de una hoguera antes del incendio. La noche anterior había tomado mi decisión. Jugaría su juego hasta el final. Dejaría que creyera que me tenía bajo control. Y cuando bajara la guardia,
Conocería la verdad, toda la verdad. A media mañana, Laura bajó las escaleras con una sonrisa suave, la misma que usaba cuando quería aparentar normalidad. «Te ves más tranquilo hoy», dijo. «Dormí bien». Mentí. «Me alegra. Has pasado noches difíciles». «Sí, pero ya todo se está acomodando». Bebí un sorbo de café y añadí: «Estoy pensando en viajar un par de días. Necesito despejarme». Sus ojos brillaron apenas un segundo. Ese pequeño destello me confirmó que había mordido el anzuelo. «¿A dónde piensas ir?», preguntó con fingido desinterés. «Tal vez al campo. La casa de mi primo sigue vacía. Quiero respirar aire limpio». «Te hará bien». Su voz tembló ligeramente. «Te lo mereces, Juan». Mentira. Cada sílaba era mentira. Pero sonaba tan convincente que de no tener las grabaciones casi habría creído en ella. Le acaricié la mano con ternura. «Volveré el domingo. Te esperaré», dijo con una sonrisa triste. Era una actriz brillante, pero no sabía que el escenario era mío. Pasé la tarde preparando todo. Guardé una maleta ligera, dejé ropa doblada sobre la cama y envié un mensaje programado a mi propio número, con fecha futura. El texto diría: «Llego mañana, no te preocupes». Solo por si la policía terminaba involucrándose de nuevo. Cada detalle debía parecer auténtico. A las 6, tomé las llaves del coche y salí. Laura me despidió desde la puerta con lágrimas que parecían sinceras. «Te amo, Juan», susurró. «Y yo a ti», respondí. Y por un instante, una parte de mí quiso creerlo, una parte cansada, que solo deseaba que todo fuera un malentendido. Pero el amor no borra los audios, ni las firmas falsas, ni las mentiras calculadas. Así que seguí conduciendo hasta salir de su vista. Me detuve 2 calles más abajo, apagué el motor y esperé. El reloj marcaba las 7:15 cuando la vi salir al jardín. Llevaba el teléfono pegado al oído. Su voz, aunque distante, me llegó clara a través del micrófono del auto. «Sí, ya se fue. Está todo como dijiste. Ven rápido, tenemos que terminar esto hoy». Mi corazón se aceleró. Lo estaba haciendo de nuevo. Otra vez. Otra mentira. Respiré hondo. No había vuelta atrás. Encendí la grabadora de voz. «Sigue hablando, Laura», murmuré. Minutos después, un coche gris se detuvo frente a la casa. Del asiento trasero bajó un hombre alto, con traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. No era Roberto, ni un amante, era un abogado, el mismo que había firmado los papeles del seguro. Laura lo recibió con una sonrisa nerviosa. Lo condujo al salón. Yo observaba desde lejos, con los ojos clavados en la ventana. Todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. De pronto, sentí el impulso de hablarle al público, de compartir lo que estaba ocurriendo en tiempo real, como si la historia no me perteneciera solo a mí. Así que, antes de continuar, quiero decirte algo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, volvamos a la escena. El abogado abrió la carpeta y extendió unos papeles sobre la mesa. Laura los firmó sin dudar. Yo sabía perfectamente lo que era. Una nueva transferencia. Probablemente el intento de mover lo poco que me quedaba. Pero lo mejor vino después. El hombre se levantó y dijo algo que me heló la sangre. «Tranquila, Laura. Todo estará a tu nombre antes de que él regrese». «Gracias», respondió ella. «Y recuerde», añadió él, «si la policía pregunta, diga que su esposo aprobó el cambio antes del incidente». Eso era lo que necesitaba. Una prueba grabada, clara, directa. El fraude, la mentira, la premeditación, el arma perfecta para terminar todo sin ensuciarme las manos. Grabé cada segundo desde el asiento del coche, y mientras observaba, no sentí odio, sentí paz, porque por fin la verdad tenía rostro, voz y fecha. No era una sospecha, era certeza. Cuando el abogado se fue, Laura se quedó sola en el salón. La vi tomar un vaso de vino, mirar al techo y dejar escapar un suspiro largo, como si acabara de librarse de un peso. Entonces se sentó en el sofá y habló sola. «Perdóname, Juan, tenía que hacerlo. No podía dejar que todo se derrumbara. No podía quedarme sin nada». Apagué la grabadora, encendí el motor
y sonreí. No por placer, por alivio. El dolor, finalmente, había encontrado su propósito. Ahora todo dependía de mí. Cuándo y cómo revelar la verdad. No la confrontaría con gritos ni con rabia. Le mostraría lo que ella más temía, su propia voz. El momento se acercaba, la tormenta estaba por comenzar, y yo sería el relámpago. 5 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. 5 minutos para que cada pieza encajara. 5 minutos para que la mentira se derrumbara por su propio peso. El abogado había salido hacía apenas un instante. Laura, todavía con la copa en la mano, se sentó en el sofá, suspirando. La observé desde el coche a través de la ventana, con una calma que me habría parecido imposible días atrás. Ya no era el hombre tembloroso que se escondía bajo la cama. Era el cazador que había aprendido a esperar el silencio antes del disparo. Saqué el teléfono y revisé el archivo de audio. Todo estaba grabado. La reunión, las firmas, la voz del abogado confirmando el fraude. Era la prueba perfecta, pero no pensaba llevarla a la policía todavía. No. Esta vez, la justicia empezaría en casa. Encendí el motor y avancé despacio hacia la entrada. Aparqué justo frente al jardín. Laura levantó la cabeza al escuchar el ruido. La copa cayó de su mano y se hizo añicos. La vi correr hacia la puerta con el rostro pálido, incrédulo. «¿Juan?», susurró, abriendo apenas unos centímetros. «Sí», respondí con una sonrisa serena. «¿Sorprendida? Pensé que te había sido». «Eso creíste». Entré sin pedir permiso. El ambiente olía a vino y perfume caro, un olor que nunca había pertenecido a esa casa. Cerré la puerta detrás de mí y avancé despacio sin apartar la mirada de ella. Laura retrocedió un paso. «Puedo explicarte», dijo, con la voz entrecortada. «No es lo que piensas». «No, Laura». Saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. «Es exactamente lo que pienso». Reproduje la grabación. Su voz llenó el aire. «Sí, ya se fue. Está todo como dijiste. Ven rápido. Tenemos que terminar esto hoy». Luego, la del abogado. «Tranquila, Laura. Todo estará a tu nombre antes de que él regrese». Ella se cubrió el rostro. «Juan, por favor, yo...» «Shh», interrumpí. «Escucha». Reproduje otro fragmento. No podía dejar que todo se derrumbara. No podía quedarme sin nada. Cuando su propia voz terminó de sonar, la casa se volvió un vacío insoportable. Solo se oía el goteo del vino desde la mesa al suelo. Laura se desplomó en el sillón. Sus manos temblaban. «Yo no quería hacerte daño», susurró, «pero lo hiciste igual». Mi tono era tranquilo, pero mis palabras pesaban como plomo. «Mentiste. Me robaste. Y aún así todavía te compadezco». Ella levantó la vista. Sus ojos eran 2 pozos vacíos. «¿Qué vas a hacerme?» «Nada». Sonreí apenas. «Ya lo hiciste tú sola». Caminé hacia el escritorio, abrí un cajón y saqué una carpeta. «¿Reconoces esto, verdad?», pregunté. Laura asintió. Era el testamento que ella quería que firmara, el último paso de su plan. «¿Sabes qué hice?», continué. «Lo firmé». «¿Qué?», exclamó sorprendida. «Sí, lo firmé, pero con una pequeña diferencia. Saqué otra hoja. En lugar de dejarte la casa, el dinero y todo lo demás, cambié el beneficiario». Ella frunció el ceño. ¿Quién lo recibe?» «La Fundación San Vicente, hogar para mujeres víctimas de abuso y abandono». Laura abrió la boca, pero no pudo decir nada. «Supongo que eso te suena, ¿verdad?», dije. «Un lugar lleno de mujeres que, como tú, alguna vez dijeron no quería hacerlo, pero igual lo hicieron». Sus lágrimas cayeron. «Juan, por favor, detente». «No», respondí con calma. «Fuiste tú quien me enseñó que el amor puede ser un arma. Yo solo estoy aprendiendo a usarla con precisión». De pronto, el timbre sonó. Ambos nos quedamos inmóviles. «¿Esperas a alguien?», pregunté. Ella negó con la cabeza, temblando. Fui hasta la puerta y la abrí. 2 agentes de policía estaban afuera. Uno de ellos me reconoció. «Señor Castillo, buenas noches. Necesitamos hablar con usted». Laura se levantó de golpe. «¿Qué pasa?». «Solo una formalidad», respondió el agente. «Necesitamos su testimonio final sobre el caso del señor Roberto Salgado». Asentí. «Por supuesto. Pasen». Los policías entraron y miraron alrededor. Sobre la mesa aún estaban los papeles firmados por el abogado.
Uno de los agentes los vio y los tomó. «¿Qué es esto?» «Documentos falsos», dije sin dudar. «Los firmó hace unos minutos». Laura intentó hablar, pero la voz no le salió. El otro agente sacó las esposas. «Señora Castillo, queda detenida bajo sospecha de fraude y falsificación». Ella me miró paralizada. «Juan, ¿tú llamaste?» «Sí». Mi voz era baja, firme. «Hace 5 minutos». Su rostro se quebró. Lloró, gritó, trató de explicarse, pero nadie la escuchó. Yo solo la observaba, sin odio, con una paz que dolía. Cuando la sacaron de la casa, se giró hacia mí. «Te amé, Juan, te lo juro». «Y yo también, Laura. Pero el amor, cuando se traiciona, ya no se cura». El silencio volvió. Me quedé solo, de pie frente a la puerta abierta. Afuera, las luces de la patrulla se reflejaban en las paredes, girando como un reloj que marcaba el fin de algo. 5 minutos. Solo habían pasado 5 minutos desde que la policía llegó. Y mi vida, una vez más, había cambiado para siempre. Subí al dormitorio. Sobre la cama, la cámara seguía encendida. La tomé, la apagué y la guardé en el mismo baúl donde empezó todo. Luego encendí una vela, abrí el cuaderno donde había escrito mis pensamientos durante semanas y anoté: la verdad no se grita, se muestra, y cuando llega, el silencio lo dice todo. Apagué la luz, y por primera vez en meses dormí en paz. El silencio puede ser un refugio o una condena. Durante toda mi vida lo usé para no discutir, para evitar el conflicto, para mantener la paz. Pero ahora, en esta casa vacía, el silencio tenía otro sonido. No era calma, era eco, el eco de lo que ya no volvería. Han pasado 2 días desde que la policía se llevó a Laura. 2 días en los que no he escuchado su voz, ni su llanto, ni sus pasos cruzando el pasillo. La cama sigue intacta. La taza de café que usó aquella mañana todavía está en el fregadero, y su perfume flota en el aire como un recuerdo que se niega a morir. A veces pienso que podría girar y verla de nuevo, con su cabello suelto diciéndome «buenos días», como si nada hubiera pasado. Pero lo único que queda es un silencio tan espeso que parece tener peso propio. No la odio, y eso es lo peor, porque odiarla me habría ayudado a seguir adelante, pero lo que siento no es odio, es ausencia. Esta mañana fui a declarar nuevamente a la comisaría. El inspector me trató con respeto, casi con compasión. Me preguntó si quería presentar cargos formales. «Ya lo hice», respondí. «Pero podría retirar la denuncia», dijo midiendo sus palabras. «Si lo desea». Lo miré largo rato antes de contestar. «¿Y qué cambiaría eso?», pregunté. El hombre no respondió. Sabía que nada cambiaría. El daño ya estaba hecho. Cuando salí de allí, me encontré con el abogado del caso, el mismo que había estado en mi casa el día del arresto. Quise pasar de largo, pero él se acercó. «Señor Castillo, Laura me pidió que le entregara esto», dijo, extendiéndome un sobre blanco. Lo tomé sin decir palabra. Él asintió, incómodo, y se marchó. En el coche, abrí el sobre. Dentro había una carta. La letra era suya, inconfundible. Temblé antes de leerla. «Juan, no voy a pedirte perdón, porque no lo merezco. Pero sí quiero que sepas la verdad completa. Roberto me amenazó con algo que tú nunca supiste. Hace años, cuando nuestra hija enfermó, pedí un préstamo a su nombre. Él lo descubrió y me chantajeó. Si no lo ayudaba con el seguro, contaría todo y te lo quitarían todo. No quise perderte, Juan, quise protegerte, pero terminé destruyéndonos a los dos. Ojalá el tiempo te dé paz. Laura». Doblé la carta con manos temblorosas. No lloré. Solo me quedé mirando la hoja, como si al hacerlo pudiera borrar lo que estaba escrito. No la justificaba, pero la entendí. Y entender duele más que cualquier traición. Esa noche volví a casa y encendí una vela. El fuego bailaba despacio, proyectando sombras sobre las paredes. Recordé su voz, sus risas, los años en que aún soñábamos juntos, los domingos en el parque con nuestra hija. El tiempo parecía otro entonces. Los problemas eran pequeños y el amor infinito. No imaginábamos que el infinito puede tener fecha de vencimiento. Me serví una copa de vino y caminé por el pasillo. El eco de mis pasos sonaba igual que aquella madrugada en la que escuché a Roberto entrar.
Cada rincón de la casa tenía memoria. El sillón donde le leía, la cocina donde reía, la ventana donde esperaba verme llegar. Ahora todo eso era territorio fantasma. Me senté frente a la mesa y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí: no se gana destruyendo, se gana entendiendo. Porque entendí que no era ella la única culpable. Yo también tuve mi parte. Mis silencios, mis ausencias, mis prioridades equivocadas. Creí que amar era trabajar, proveer, estar siempre en pie. Y olvidé que a veces el amor también necesita palabras. Tal vez si las hubiera dicho a tiempo, nada de esto habría pasado. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del teléfono. Un número desconocido. Respondí con voz cansada. «¿Señor Castillo?», preguntó una voz femenina. «Soy la abogada de su esposa. ¿Qué ocurre? Laura ha solicitado verle. Quiere hablar con usted antes del juicio». Me quedé en silencio. El juego del silencio, otra vez. Era como si la vida me pusiera a prueba, para saber si todavía tenía algo que decir, o si ya lo había dicho todo. «¿Dónde y cuándo?», pregunté. «Mañana, a las 10, en el penal de San Isidro». Colgué sin responder nada más. Durante un largo rato, me quedé sentado en la oscuridad, mirando mis manos. No sabía si quería verla. No sabía si aún tenía el derecho de mirarla. Pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. No para ella, para mí. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de herramientas donde guardaba la cámara. La saqué, la conecté al televisor y reproduje una grabación al azar. Era la primera noche que había vigilado la casa. Laura dormía y yo la observaba en silencio, convencido de que planeaba mi ruina. Pero ahora, viéndolo con otros ojos, vi otra cosa. Vi a una mujer agotada, con miedo, llorando en secreto mientras creía que nadie la veía. Vi a alguien tan roto como yo. Apagué la televisión y por primera vez hablé en voz alta, solo. «Perdonarte no cambia lo que hiciste, pero me cambia a mí». El eco de mis propias palabras llenó la habitación. No hubo respuesta, solo silencio. El mismo silencio que había usado como arma, ahora devolviéndome la paz. Esa noche dormí profundamente y soñé con el mar. Laura y yo estábamos allí, caminando por la orilla. Ella reía y el viento borraba nuestras huellas antes de que el agua las alcanzara. Al despertar, el silencio ya no dolía. Era distinto. Era mío. El día amaneció gris, con una llovizna fina que empapaba sin mojar. El tipo de lluvia que parece llorar sin lágrimas. Me vestí despacio, con el mismo traje que usé el día de nuestra boda. No sé por qué lo hice. Quizás por ironía, quizás por respeto a lo que alguna vez fuimos. Mientras me ajustaba la corbata, me miré al espejo y casi no me reconocí. Había arrugas nuevas, una tristeza más honda en los ojos, pero también una serenidad que nunca antes había tenido. No era el mismo hombre que se escondía bajo la cama temblando de miedo. Era alguien que había sobrevivido al fuego y al silencio. Conduje hasta el penal de San Isidro en completo silencio. El parabrisas empañado me obligaba a reducir la velocidad, pero no tenía prisa. Había esperado meses por ese momento. Ahora que estaba aquí, no sabía si quería que llegara, o si deseaba dar media vuelta y huir. El corazón late distinto cuando sabe que va a cerrar un ciclo. En la entrada, un guardia revisó mis documentos. «¿A quién viene a ver?» «A Laura Castillo». El hombre asintió y me indicó el camino hacia la sala de visitas. El pasillo era largo, iluminado por luces frías que hacían parecer a todos los visitantes un poco más pálidos de lo normal. El eco de mis pasos resonaba entre las paredes, marcando un ritmo que me recordaba el reloj que Laura me había regalado años atrás, aquel que se detuvo el día en que descubrí su mentira. Cuando llegué, una funcionaria me pidió que esperara. 1 minuto después, la vi aparecer. Su rostro me dejó sin aire. Estaba más delgada, con el cabello recogido y los ojos enrojecidos, pero seguía teniendo esa mezcla de fragilidad y fuerza que siempre me había confundido. Cruzó la sala escoltada por una guardia y se sentó frente a mí, del otro lado del vidrio. El teléfono colgaba entre nosotros. Tardó unos segundos en levantarlo. Yo hice lo mismo. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en meses. «Hola, Juan», dijo con voz baja. «Hola, Laura». Silencio.
Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Ella fue la primera en hablar. Gracias por venir. No vine por cortesía, vine por respuestas. Asintió lentamente. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté sin rodeos. Laura respiró hondo. Porque tenía miedo. ¿De qué? ¿De perderme? ¿De ser pobre? ¿De qué, Laura? ¿De que todo se derrumbara? ¿De que tú descubrieras que te mentí antes, mucho antes de Roberto? Fruncí el ceño. ¿Antes? Ella bajó la mirada. Cuando nuestra hija enfermó, el préstamo que pedí no fue el único. Eso ya lo sabía. No, Juan. Hubo otro, pero no para el tratamiento, sino para tu negocio. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué estás diciendo? Años atrás, cuando estabas al borde de la quiebra, el banco iba a quitarte todo. Yo pedí dinero a nombre de Roberto. Él me lo dio, pero con una condición, que lo ayudara cuando lo necesitara. Y cuando su oportunidad llegó, yo ya estaba atrapada. Cerré los ojos. El pasado se mezcló con el presente, como una tormenta que no termina de irse. Todos esos años, creí que ella se había vuelto fría, distante, egoísta. Y la verdad era que había cargado con un secreto que la estaba consumiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté sintiendo que la voz se me quebraba. Porque tú no me habrías perdonado, respondió con lágrimas contenidas. Preferí cargar con tu odio antes que verte perder todo lo que construiste, y al final lo perdiste tú. Sí, sonrió con amargura, y merecidamente. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo nos miramos, tratando de entender si todavía quedaba algo entre nosotros. El guardia al fondo nos observaba con indiferencia. El reloj de la pared marcó las 10:30. El tiempo avanzaba, aunque para nosotros parecía suspendido. He pensado en ti todos los días, dijo ella. ¿Para sentir culpa o para justificarte? Para recordarte, para imaginarte libre de mí. Sus palabras me atravesaron. Durante meses había esperado una disculpa, pero lo que encontré fue algo distinto, una rendición, y de alguna forma eso dolía más. Me incliné hacia el vidrio. Te amé, Laura, con todo lo que era, y yo a ti, Juan, pero a veces el amor no basta para salvarnos. Hubo algo en su mirada, una serenidad nueva, como si hubiera aceptado su destino, y entonces lo comprendí. Ya no había nada que decir. Las palabras solo ensuciarían lo que quedaba limpio entre los escombros. La funcionaria se acercó y señaló su reloj. La visita había terminado. Laura bajó lentamente el teléfono. Yo aún lo sostenía. ¿Puedo preguntarte algo más?, dije antes de que se levantara. Ella asintió. ¿Por qué me citaste? Sus labios temblaron. Porque necesitaba verte por última vez. ¿Por última? Mañana me trasladan, susurró, a otro penal, fuera de la ciudad. No volveremos a vernos. Me quedé helado. Quise preguntar más, pero ella ya se había puesto de pie. Me miró una última vez y dijo algo que apenas pude oír. Cuida tu silencio, Juan. Es lo único que aún te pertenece. La guardia la tomó del brazo y se la llevó. Yo seguí ahí sentado con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto del otro lado. Sentí que una parte de mí se iba con ella. Cuando salí del penal, la lluvia había cesado. El cielo, sin embargo, seguía encapotado. Encendí el coche y apoyé la frente en el volante. El reloj marcaba las 11 en punto, y por un instante, el tic-tac se convirtió en una voz familiar. Cuida tu silencio. No sé si fue una advertencia, una despedida o un deseo, pero supe que, de alguna forma, ese silencio sería mi castigo y mi refugio, porque a veces la verdadera condena no la dicta un juez, la dicta el corazón cuando se queda sin palabras. Esa noche no dormí. La lluvia seguía cayendo, golpeando el techo con la paciencia de quien sabe que el tiempo lo disuelve todo. El reloj de la sala marcaba las 3 de la mañana y cada tic-tac era una punzada en la memoria. No podía sacarme su voz de la cabeza. Cuida tu silencio, Juan. Es lo único que aún te pertenece. Encendí la lámpara y tomé papel y pluma, no para escribirle una carta de despedida, sino para entenderme. A veces, escribir es la única forma de decir lo que nunca nos atrevemos a pronunciar en voz alta. La hoja quedó en blanco un largo rato. Luego las palabras empezaron a salir despacio, como si se resistieran a existir. Laura, no sé si esta carta llegará a ti. Tal vez nunca la leas,
Tal vez se quede en este escritorio, entre mis cuadernos y mis silencios. Pero necesito escribirla, porque hay algo que nunca te confesé, algo que cambia todo lo que creíste saber. Dejé la pluma suspendida unos segundos, respiré hondo y continué. Cuando nuestra hija enfermó, no fue solo el destino quien la condenó, fui yo. Yo el que olvidó llevarla al control médico. Yo el que ignoró los primeros síntomas porque tenía una reunión importante. Tú me lo dijiste, Laura, y yo no te escuché. Y cuando el diagnóstico llegó, fue más fácil culpar al azar que mirarme al espejo. Por eso trabajaba tanto, no por ambición, sino por culpa. Cada negocio, cada hora extra, era mi manera de pagar una deuda que no tenía fin. Y tú cargaste con esa culpa sin saberlo. Las lágrimas me nublaron la vista. La verdad escrita era más cruel de lo que había imaginado. Me dolió tanto verla en palabras que quise romper la hoja. Pero no lo hice, porque, al fin y al cabo, ese era mi castigo. Recordar. Si alguna vez te preguntaste por qué me volví distante, por qué dormía en el sofá o evitaba mirarte a los ojos, fue por eso. No podía soportar que me amaras sabiendo que yo había fallado. Y cuando me mentiste, cuando me traicionaste, sentí que el mundo se equilibraba, que de alguna manera la vida me estaba devolviendo lo que yo mismo había destruido años atrás. Apoyé la cabeza sobre el escritorio. Las lágrimas cayeron sobre el papel, deformando la tinta. Seguí escribiendo, como si la carta me dictara a mí, no al revés. Ahora entiendo por qué no te detuve cuando me mentías, porque en el fondo sabía que también te debía algo. Y cuando llamé a la policía, no lo hice por venganza. Lo hice porque no supe cómo perdonarte sin destruirme. La pluma temblaba entre mis dedos. El reloj marcaba las 4. El amanecer se filtraba por la ventana, tiñendo el cuarto de un azul débil, casi triste. Me quedé mirando la carta abierta, la tinta aún fresca, y me di cuenta de algo. No era una carta para Laura, era una carta para mí. Dejé la hoja sobre la mesa y caminé hasta la ventana. A lo lejos, la ciudad despertaba. Un perro ladraba, un coche arrancaba, una mujer cruzaba la calle con un paraguas rojo. La vida seguía, indiferente, como si mi historia fuera solo una más entre miles. Encendí la radio, buscando distracción. Y entonces la escuché, una voz femenina, pausada, clara. Última noticia de la mañana, dijo la locutora. La reclusa Laura Castillo ha sido trasladada esta madrugada al Hospital Central debido a una complicación cardíaca. Se encuentra en estado crítico. El mundo se detuvo. La taza que tenía en la mano cayó y se rompió en el suelo. La voz continuó hablando, pero ya no escuchaba, solo su nombre, repitiéndose en mi mente como un eco interminable. Sin pensarlo, tomé las llaves del coche y salí bajo la lluvia. El camino al hospital fue un borrón de luces y lágrimas. A cada semáforo mi corazón latía más fuerte. Cuando llegué, corrí hasta la recepción. «Laura Castillo», dije jadeando. La enfermera me miró con compasión. «Pase por aquí, señor». El pasillo olía a desinfectante y urgencia. La habitación 12 estaba al final. Cuando entré, ella estaba allí, conectada a tubos y monitores. Su piel era casi transparente y sus labios apenas rosados. Abrí la puerta despacio, temiendo despertarla. Sus ojos se abrieron. «Juan», susurró. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, pero aún viva. «No hables», le dije. «Estoy aquí». Ella sonrió débilmente. «Sabía que vendrías». «Siempre vengo, aunque llegue tarde». Sus dedos se aferraron a los míos. «Leí tu carta». Me quedé helado. Como la abogada me la trajo. La había enviado sin recordarlo. Quizás en un impulso inconsciente. Ella la había leído. Toda. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?» «Por decir la verdad. Por dejarme ir en paz». Las lágrimas me vencieron. Apreté su mano y asentí. «Perdóname, Laura». «Ya lo hice, Juan. Lo hice el día que me llevaste flores al hospital de nuestra hija». «¿Cómo?» Te vi llorar afuera. Creí que no me habías visto, pero sí. Su respiración se volvió más lenta. Las máquinas marcaron un ritmo irregular. «Laura». «Shh», susurró. «No más silencios, Juan. Prométeme que seguirás hablando, aunque sea contigo mismo». Y entonces, su mano se relajó. El monitor emitió un sonido continuo. Un hilo de aire se escapó de sus labios,
Y el silencio volvió. Esa noche volví a casa con la carta arrugada en el bolsillo. La puse sobre la mesa, junto a una vela encendida, y mientras la flama la devoraba lentamente, sus palabras parecían liberarse del papel. No era fuego, era perdón. Han pasado 3 meses desde aquella madrugada, 3 meses desde que sostuve su mano por última vez. El invierno terminó, y con él, también mis excusas para no seguir viviendo. El dolor ya no me arranca el aliento como antes, pero tampoco me abandona. Aprendí que el duelo no desaparece, se acomoda, como un huésped silencioso que se instala sin pedir permiso. A veces despierto en mitad de la noche y creo escuchar su voz llamándome desde el pasillo, o el sonido de sus pasos en la escalera, pero cuando enciendo la luz, la casa vuelve a estar vacía, inmóvil, y ese silencio ya no me duele. Ahora lo escucho distinto. Es un silencio que guarda memoria, no resentimiento. Un silencio que me acompaña, no que me castiga. He vuelto a trabajar en el taller de carpintería. Las manos, que antes temblaban de ira o tristeza, ahora tiemblan de esfuerzo. Cada mueble que termino tiene algo de ella. La paciencia que me enseñó, la calma que no supe tener. Hace poco restauré la vieja mecedora que usaba en el jardín. Está junto a la ventana, frente al rosal que plantamos juntos. Cada mañana me siento allí con una taza de café y el cuaderno en las rodillas. Sigo escribiendo. Pero ya no escribo cartas que no enviaré. Escribo historias. Historias sobre segundas oportunidades, sobre personas que aman mal pero terminan aprendiendo a hacerlo bien. Hace unos días recibí una visita inesperada. Era Marta, la enfermera que estuvo con Laura en sus últimos momentos. Traía un pequeño sobre. Su esposa me pidió que se lo entregara, me dijo. Temblé al oír la palabra esposa. No la señora Castillo, no la paciente, mi esposa. Aún después de todo, seguía siéndolo. Dentro del sobre había una nota escrita con su letra. Juan, si estás leyendo esto, significa que ya logré descansar. No te quedes atrapado en lo que fue. Vive lo que queda. Haz algo bueno con todo este dolor. Transforma lo que aprendiste en algo que toque a otros. Prométemelo. Me quedé con la carta en la mano un largo rato, y entendí que eso era lo que tenía que hacer. Por eso, un mes después, doné la casa al Hogar San Vicente, aquel mismo refugio al que había destinado mi herencia. Fui personalmente a entregar las llaves. Las mujeres que vivían allí me recibieron con sonrisas sinceras. Una de ellas, una joven con un niño pequeño, me tomó la mano y dijo, «Gracias. No sabe lo que significa tener un lugar donde volver a empezar». Y ahí lo supe. Ese era el regalo que Laura quería que dejara al mundo. No una venganza, no una confesión, sino un comienzo. Cada tarde, al cerrar el taller, paso frente a la iglesia del barrio. No soy un hombre especialmente religioso, pero a veces entro y me siento en la última banca, no para rezar sino para pensar, para escuchar ese silencio que antes me atormentaba y ahora me guía. Un día, el sacerdote se me acercó y me dijo, «¿Sabe, señor Castillo? La gente suele venir aquí a pedir algo, pero usted viene a devolver algo». «¿Devolver?», pregunté. «Sí, paz. La trae con usted, y cuando se va, la deja en el aire». No supe qué contestar. Solo sonreí. Quizás tenía razón. Tal vez mi historia, con todo su dolor y sus sombras, había encontrado su propósito, convertir el silencio en consuelo. A veces me pregunto qué habría pasado si la hubiera perdonado antes, si hubiéramos hablado sin miedo, sin orgullo, pero ya no busco esas respuestas. El pasado no cambia, pero puede enseñarte a mirar distinto. Y cuando miro atrás, ya no veo traición. Veo 2 personas heridas, intentando amar como sabían, fallando y volviendo a intentarlo hasta el final. El amor no siempre se mide en lo que dura, sino en lo que deja. Y Laura me dejó algo inmenso, el valor de no callar, de no dejar que el orgullo hable por el corazón. Esta mañana volví al cementerio. El viento movía las flores sobre su tumba. Dejé una rosa blanca y me quedé en silencio. No para llorarla, sino para agradecerle. «Lo hice, Laura», murmuré. «Cumplí tu promesa». El aire pareció responder con una ráfaga suave que agitó las hojas del árbol cercano. Y entonces sonreí, porque comprendí que ella no se había ido del todo.
Vivía en cada gesto de bondad que yo hiciera a partir de ahora. Al regresar a casa, encendí la grabadora que usé durante todo el caso. Revisé los archivos. Muchos estaban vacíos. Otros contenían fragmentos de nuestra historia, su voz, mis silencios, nuestras batallas. Pensé en borrarlos, pero no lo hice. Los guardé, porque también el dolor forma parte de la verdad. Cerré el baúl donde los había escondido todo este tiempo, y encima coloqué una nota: no abrir hasta que aprendas a perdonar. Quizás algún día mi nieto lo encuentre y lea todo. Y tal vez, al hacerlo, entienda que el amor no siempre se parece a las películas, que a veces duele, a veces se quiebra, pero nunca deja de enseñarnos. Y ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, déjame decirte algo, de corazón a corazón. La vida es frágil. No esperes a perder para empezar a hablar. No calles lo que sientes. No te refugies en el orgullo, porque el silencio puede ser un enemigo o una cura. Depende de cómo lo uses. Así termino mi historia. Soy Juan Castillo, y aunque pasé por el infierno del engaño, encontré el camino de regreso a mí mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal si esta historia te conmovió. Dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Dime también desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu participación mantiene vivas estas historias, porque cada una de ellas, de alguna forma, también es la tuya. Soy Juan Castillo y esta fue mi historia. El resto lo dirá el silencio.